Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica. El sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. El matrimonio en el plan de Dios. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. El matrimonio en el orden de la creación. La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. Del mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana están estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Dios ha creado al hombre por amor. Lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absuelto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. La Sagrada Escritura afirma
que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Que eso significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue el principio, el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Llegamos a este sacramento del matrimonio y hay que recordar, los sacramentos de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio. Así que todo lo que decíamos del orden sacerdotal en cuanto que es un sacramento de servicio, también hay que recordarlo en el matrimonio. En el matrimonio tenemos que ver este sacramento como de servicio. Y bueno, vamos a seguir leyendo y profundizando un poco más sobre el matrimonio, pero creo que ahorita cabe destacar que es algo que Dios quiere, es algo que es importante, es algo que es una bendición y una capacidad que tiene el ser humano de amar, en ese sentido de asemejarnos a Dios. Pero también hay que ser conscientes que es una gracia que continuamente está siendo atacada por el pecado. ¿Verdad? Yo puedo decir que, un ejemplo, como en los medios de comunicación, yo puedo hablar de 1000 temas, pero cuando hablo del matrimonio, siempre se suscitan debates muy fuertes. Pareciese que el enemigo realmente no quiere escuchar nada del matrimonio. Yo puedo hablar de la Eucaristía, de la Virgen María, de, no sé, de cualquier otra cosa, de la vocación sacerdotal,
Pero cuando llego a tocar el tema del matrimonio, ahí es donde todo mundo tiene una opinión. ¿Y cuándo vamos a dejar a Dios hablar y que Él nos exprese su opinión sobre el matrimonio? Así que te voy a invitar que especialmente estos números que vamos a estar leyendo en el catecismo sobre el matrimonio, tratemos de escucharlos pues con un corazón dispuesto a escuchar, a tratar primero de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que la Iglesia nos está diciendo. Antes de debatir, antes de dar nuestra opinión, escuchemos. Y creo que valdría la pena leer y releer estos números del Catecismo de la Iglesia Católica en lo referente al matrimonio. Porque ya sea que tú estés pensando en el matrimonio, o indudablemente tú eres producto del matrimonio, del amor, o conoces a alguien que se ha casado o que piensa casarse, y es aquí donde necesitamos primero conocer cuál es el plan, qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre el matrimonio. Y ya después de haber escuchado y entendido lo que Dios quiere decirnos, entonces ya pudiéramos expresar nuestra opinión. Pero por favor, leamos estos números con un corazón dispuesto a escuchar.